Iniciar grabación. Les pido, como siempre, que si alguno llega a ver por allí un mensaje de alguien que de pronto quiere entrar y yo no lo veo, me avisen para dejarlo entrar. Yo trato de estar atento, pero a veces es difícil estar atento con todo. Bueno, mis amigos, entonces, hoy tenemos una clase que se llama concentración y relajación. Concentración y relajación. Es una clase supremamente importante, el tema supremamente importante para el momento que llevamos en cada instante del día. Bueno, ¿por qué hablar de concentración y por qué hablar de relajación? Empecemos por entender desde el punto de vista espiritual, que es el que nos interesa desarrollar, ¿qué es eso de concentración? Concentrarse. A ver, mi querida Joana, venga a ver, Joana, por favor, cuéntame qué es concentrarse, qué es concentración. ¿Para ti qué sería eso? Pues como poder estar enfocado en algún tema, en algún pensamiento. Ok, y tú te has dado cuenta, Joana, que los seres humanos no somos exactamente como otros elementos que están en nuestra realidad. No somos como una máquina que podemos estar en un solo punto de enfoque, sino que nuestra concentración va y viene. Se va, se va, se va, se va, se va, vuelve y la traes. Se va, vuelves y la traes. ¿Cuánto logra estar Joana, una persona como Joana concentrada en algo? Pues ¿Cuánto mira, puedes si, si, estar? si, si, si es algo que a mí me gusta y que me apasiona, me concentro full. Ajá. Pero yo debo admitir que yo soy bastante dispersa, por eso tomo melena de león. En serio, sí, Ok, estoy ok. tomando adaptógeno porque sí, porque bueno, las mujeres somos multitask, o sea, podemos hacer muchas cosas, no como el cerebro de los hombres, porque por Ah, biología, tú lo sabes que es así, el hombre por mucho puede hacer dos cosas al tiempo, por mucho, pues con todo respeto, ¿no? ok, La mujer es ok, como ok, más, ok. más Está bien. multitask, pero para mí me pasó, por ejemplo, eso que yo empiezo, digamos, algo y en ese momento me acuerdo, ay, olvidé tal cosa y dejo eso y me voy a lo otro y empiezo como muchas cosas a la vez y vivo muy llamándome la Ajá. atención a mí misma todo el tiempo diciendo, bueno, Johanna, aquí y ahora, concéntrese, haga una cosa a la vez, después pasa a la otra, porque yo en particular soy muy dispersa, pero ahora cuando me engancho en algo que sí me gusta, que me apasiona, pues, puff, estoy Más fácil quedarse. ahí, Sí, es más sí, fácil quedarse. sí. Ahora, diste varias claves importantes de lo que vamos a tratar en la clase de hoy. En lo que comentaste en ese minuto de aporte, diste varias cosas importantes, como por ejemplo que hay que hacer una cosa a la vez, como por ejemplo que es necesario estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Bueno, ustedes recuerdan que normalmente al tiempo se le representa con una línea horizontal. Una línea que Ujú. está llena de, para nuestro caso, para nuestro estudio de hoy, es una línea que está llena de segundos, ni siquiera horas, segundos, porque nuestra mente funciona segundo tras segundo con nuevos elementos que entran a jugar en ella. Acuérdense ustedes de los yoes. Los yoes están en actividad constante. Puede que un yo aparezca una vez a la semana. Incluso tienes yoes que aparecen una vez al mes. Y hay algunos yoes que solo entran en actividad una vez al año. Eso pasa. Pero uno diría, si tengo unos yoes que aparecen con tan poca frecuencia, no deberían estar ocupando todos los segundos de mi mente. Pero es que aquí nos estamos enfrentando a una legión muy grande que tiene la capacidad de, aunque aparecen con poca frecuencia, son muchos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes millones y millones de falsos yo que, aunque aparezcan poco, van a ocupar cada uno de los segundos en que tú estás viviendo en el tiempo? Somos, al fin y al cabo, seres del tiempo. Cuando nosotros aceptamos venir a esta experiencia en el proyecto Tierra, sabíamos que el proyecto Tierra, al igual que otros proyectos que pudiésemos haber escogido, se basaba en el tiempo. Claro, hay otros proyectos que no se basan en tiempo, pero nosotros vinimos a un proyecto que se basa en tiempo. Por lo tanto, una de las cosas que se espera de nosotros es que aprendamos a hacer buen manejo del tiempo. Y eso es difícil, ¿verdad? Un segundo, dejo entrar a Mirna. Hola, mi querida Mirna, bienvenida.
Entonces se espera de nosotros, se espera que lleguemos a concientizarnos, a darnos cuenta de que al tiempo hay que darle un apropiado manejo. Pero veamos cómo se está desenvolviendo un ser humano normal. El ser humano normal está en el pasado pensando en sus recuerdos, ¿no? Todo el tiempo con recuerdos, con recuerdos, con recuerdos y dándole vueltas a esos recuerdos desde el campo intelectual, desde el campo emocional, etcétera. O estamos proyectados a lo que vamos a hacer en el futuro, lo que va a suceder en el futuro, lo que nos espera en el futuro, lo que puede ocurrir en el futuro. Y estamos manejando ese futuro en el campo mental y en el campo emocional. Entonces, conclusión, estamos gastando un mundo de energía en todo menos en el presente. La ironía, y ustedes lo saben, porque yo realmente creo que esta clase nos hace caer en cuenta de una cosa, y es que ya sabíamos este tema. Ustedes ya sabían que lo único que pueden modificar es el presente. El futuro se proyecta, el pasado se recuerda, pero realmente lo único que puedo modificar es el presente. Realmente no hay nada más que yo pueda modificar. Ahora, concentrarse, concentración, es colocar, ojo, estoy hablando desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que es lo que nos interesa. Concentración es centrar la conciencia en la acción. Concentración es centrar la conciencia en la acción. Suena fácil, ¿verdad? Se dice fácil, se escribe fácil, pero no es tan fácil. A ver, tú tienes como ya lo sabes y lo hemos visto en este curso, un 3% de tu conciencia que nunca podrá ser atrapada porque tiene una naturaleza que la protege y se necesita que haya un 3% para que tú seas una entidad consciente y viva, para que puedas vivir. Se necesita que ese 3 esté libre y ese 3 administre toda tu realidad. Bien, y hay otro 97, ya lo sabes porque lo hemos dicho muchas veces, que está ocupada trabajando bajo la dirección del ego, bajo el ámbito del ego, y siempre está pensando en comer. Ese 97%, ese montón, no, de chispitas, de partículas pequeñitas de conciencia, átomos de conciencia, siempre están pensando en comer. La comida de ellos es la energía. Eso tú ya lo sabes. ¿De dónde obtienen su energía? Ellos van a venir a meterse en tu momento presente y si lo distorsionan adecuadamente, en lo cual son expertos, logran que con una fluctuación, con una distorsión de esas, tú les entregues una gótica de energía de alguno de tus centros. ¿De cuáles centros? Aunque tenemos 7, los seres humanos normalmente estamos centrados en 5, estamos activos en los 5 inferiores, que son los que forman la Tierra. Los 2 superiores, aunque también de allí se alimentan estas partículas de ego programadas o de conciencia programadas por el ego, los centros superiores de alguna manera no han caído por el hecho de que tienen una naturaleza diferente, por el hecho de que esos centros contienen una sabiduría distinta, se dice que son el cielo. Ahora, centrar la conciencia en la acción implica que debe suceder en presente. Tú no puedes concentrar tu conciencia en el pasado porque implica gasto de energía. Y es lo que hacemos todo el tiempo. Cogemos nuestra conciencia para el pasado, nuestra conciencia para el futuro. Deja de ser conciencia cuando la sacas del presente. Ahí es donde está el problema. La conciencia es conciencia mientras está en el presente. Cuando tú te la llevas hacia pasado o hacia futuro, ya no es concentración, es distracción. Toda esa fuerza de la conciencia te vuelve un ser distraído y queda uno atrapado momentáneamente en un instante del pasado, en un instante del futuro. Incluso podrías estar en el presente, pero distraído. Y eso es un gran problema porque eso no nos deja despertar. Y si lo que tú quieres, si lo que tú viniste aquí fue aprender a despertar, olvídate que mientras estés distraído vas a poder despertar. Para despertar hay que estar concentrado. Muy bien, volvamos entonces a ampliar y completar esto de la concentración y eso de la conciencia centrada en la acción. Entonces, si mis acciones del día
son importantes, mi conciencia está ahí. Lo que nos decía Joana hace un momento. Si algo me apasiona, si algo me gusta, si algo lo considero importante, muy fácilmente mi conciencia está ahí, ¿verdad? Pero y aquellas otras tareas que no son tan importantes ni tan trascendentales, pero que hay que hacerlas. Ejemplo, tenemos que bañarnos, tenemos que hacer un oficio, tenemos que vestirnos, tenemos que peinarnos, tenemos que caminar en dirección a un lugar donde vamos. Y esos momentos en donde estamos haciendo cosas que son necesarias, pero que no son tan trascendentales, entonces, ¿qué pasa con la conciencia? Pues en esos momentos nos distraemos. Si nosotros lográramos, un momento porque llegó alguien más. Hola, hola, bienvenido. Bueno, si nosotros tomamos nuestra conciencia, así como un momento importante de la vida, pero la llevamos a los momentos, así no sean tan importantes, a modo de ejercicio, a modo de experimento, nos empezamos a encontrar con unas sorpresas muy curiosas. Y es que en esos momentos donde no había acciones tan relevantes ni tan trascendentales, por el hecho de colocar la conciencia, mientras estás haciendo una acción poco relevante, pueden suceder momentos internos muy importantes. A ver, como les decía, nosotros estamos normalmente trabajando en los 5 centros inferiores, es decir, en la tierra. En el cielo casi nunca estamos trabajando. Pero si yo logro mantener un pensamiento, bueno, hablemos de pensamientos positivos, la idea es no mantener pensamientos negativos. Si yo logro mantener un pensamiento positivo con constancia, puedo llegar incluso a algo muy importante que es la inspiración. ¿Cómo? ¿Cómo llego a la inspiración? Conectándome con el sexto centro, que es uno de los dos que están en el cielo. Si yo logro mantener un pensamiento, una concentración, conciencia centrada en la acción, hasta el punto en que ya no importa qué esté haciendo, da igual si estoy barriendo el piso, da igual si estoy caminando, da igual si estoy en una reunión de trabajo. Si yo mantengo un pensamiento con la suficiente fuerza, puedo llegar a conectarme al sexto centro. Y en el sexto centro está Budi. Y resulta que Budi te va a permitir algo que se llama inspiración. Todos hemos tenido pensamientos fantásticos. Uy, qué chévere hacer esto. Uy, yo debo empezar a manejar esto de mi vida. Pero a veces como que se esfuman. Pero si lo logro mantener con la fuerza para llegar a conectarme aquí con Budi, eso se va a volver una inspiración. Y viene algo más importante todavía, y es que si yo lograra, que esto ya casi nadie lo hace, si yo lograra llegar con tal fuerza de pensamiento hasta el punto de conectarme con el séptimo centro, que es Atman, acuérdense, Buddhi, Atman, si yo llego a conectarme con Atman, manteniendo una concentración en la acción o un pensamiento fijo, pues entonces voy a lograr algo que se llama acierto. Ustedes escuchan que la gente habla de aprender a manifestar, que las cosas vengan y se materialicen en el mundo físico, se manifiesten en el mundo físico. Si yo logro llevar mi pensamiento más allá que una simple constante hacia la inspiración y luego de ahí, de que recibo la inspiración para saber exactamente cómo ubicarme en el mundo físico, que uno vive desubicado en el mundo físico, pero con inspiración aprendo a ubicar bien y a mover bien las fichas de ese ajedrez. Y luego me conecto con Atman, que es la suprema realidad, y logro el acierto, cualquier cosa se manifestaría. Pero como somos seres 397, somos unos seres, sí, Walter, es asombroso algo tan sencillo, ¿no? Como estamos hablando de algo tan sencillo, que todos lo sabíamos. Esto que les estoy diciendo creo que de alguna forma todos lo sabíamos, pero como que uno no había caído en cuenta. Entonces, cualquier cosa que llega al punto del acierto es cosa que efectivamente tiene permiso, tiene posibilidad de ser manifestada aquí en el mundo tridimensional. Así de sencillo. ¿Y cómo voy a llegar a Budi y cómo voy a llegar a Atman? Si yo empiezo con enfoques, con concentraciones, si quieres, practícalo a través de ejercicios como la meditación, pero no es el único
He visto escuelas, hago un paréntesis aquí, ya que llegué al tema de la meditación. He visto escuelas porque me gusta estar en contacto con la gente y con otras escuelas para saber en qué dirección está girando el mundo. A mí me gusta estar estudiando ese aspecto social de cómo la gente está entendiendo su espiritualidad. Me encuentro con que hay escuelas que son meditación centristas. Se centran en la meditación, lo cual no tiene nada de malo si miramos en el punto en el que está la humanidad. Ojalá la humanidad al menos se centrara en la meditación. Qué maravilla fuera. Pero la meditación es una herramienta muy fuerte, fantástica, pero no es la herramienta final ni la única para lograr el despertar. Hay que trabajarla en paralelo a otras. Sin embargo, bueno, vuelvo y retomo. Si a través de un ejercicio de meditación tú logras con práctica, no dejar que tu objetivo se disperse, que tu conciencia, ay, Ana María está entrando, ya la vi, sí, ahí está. Si tú logras que tu objetivo no se disperse, que es que eso es algo que sucede mucho cuando se está meditando. Cuando tú te pones a meditar, al aquietar tu mente y llegar al estado meditativo, que es cuando la mente por fin se apaga y está en silencio. Cuando se logra eso se llama que es el estado meditativo, ¿no? En ese punto la gente se suele quedar disfrutando de ese lago quieto. No hay olas en el lago. Nos quedamos en un estado de paz magnífica. Eso está muy bien. Hay que llegar a ese punto y hay que vivirlo. Pero ahí es donde debemos, ok, pero ahí es donde necesitamos ser capaces de utilizar la voluntad para continuar con el objetivo que nos habíamos trazado, porque ahí es donde tienes la capacidad de conectarte con Buddy y luego, si profundizas más, con Atman. A ver, quienes hayan meditado aquí se habrán dado cuenta, y si no lo han hecho, les invito a empezar a meterse con la meditación. Se habrán dado cuenta que el primer desafío es lograr que esa loca de la casa se quede callada, porque la mente sí que es un dolor de cabeza dejarla quieta. Cuando se logra ese punto, que se llegó al estado meditativo y está quieta, cuando la mente se apaga, entonces ahí es cuando no puedes dejarte llevar por la sensación placentera de la paz. Mucha gente en ese estado de paz empieza a ver colores, cosas, y le dicen a uno, yo vi unas cosas muy lindas, sentí unas cosas muy lindas. Sí, pero no nos quedemos en lo abstracto, vámonos a lo concreto. Cuando tú estás en ese estado, igual no quiere decir que no puedas analizar. Es muy fácil quedarse en la mente suspendida. Si tú te quedas en la mente suspendida, no hay ninguna actividad de análisis, no hay ninguna actividad de propósito, te quedas en quietud. Y está muy bien, repito, es bueno vivirlo, pero si tú logras en ese momento hacer uso de tu voluntad, te vas a dar cuenta de algo genial, y es que no analizas con la mente, porque precisamente la mente se acaba de quedar quietica, ¿verdad? En ese momento tú vas a analizar y a manejar tus propósitos con algo que se llama la voluntad. Aquí, cuando estamos despiertos, cuando ustedes están ahí sentados en sus sillas oyéndome, ustedes sienten un poco extraño eso que estoy diciendo. ¿Cómo así que analizar con la voluntad? ¿Cómo así que actuar con la voluntad? Suena extraño. Pero cuando estás allá es cuando te das cuenta que la voluntad es un elemento separado de la mente. Aquí, claro, aquí nos confundimos. Aquí la mente gobierna todo y aquí todo está sujeto a funcionar para la mente. Pero no, allá la mente está quieta y tú actúas con la voluntad. Y con esa misma voluntad es cuando ya decretas, determinas, decides o haces el ejercicio de voluntad de conectarte con el sexto centro. Y esa conexión con el sexto centro es la que permite que ese propósito que tenías en pensamiento aquí abajo, pero que estaba bajo el dominio de la mente, se vaya al mundo de la voluntad. Y en el mundo de la voluntad, allá llegas a encontrar una inspiración, pero magnífica, porque cuando tú llevas esa idea que antes estaba manejada por pensamiento, la llevas al reino de la voluntad, te encuentras que al conectarte con el reino de Buda y con el reino del sexto centro, te encuentras con que esa idea explota. ¡Pum! Hace así. Y empiezan a aparecer elementos que no se te habían ocurrido. Se llama inspiración, que es cuando tu idea es como la semillita que crece, es el árbol y suelta frutos. Y tú dices, wow, pero ahora sí estoy viendo mi propia idea
en tamaño grande, expandida con todas sus posibilidades. Eso es la inspiración. Catalina, cuéntame. Hola, Elliot. Dos cosas. Uno, que sí ya quiere entrar hace rato. Ya Y, entró, ya ah, entró Ana María. Era Ana María, ya la vi. Ah, pero parece que hay alguien más. Sí, me disculpo. Ercilla, sí, Ercilla está diciendo que por favor, Ya la miro a ver qué fue lo que pasó y por qué no me aparecía aquí. Listo. Gracias. ya. Y lo Gracias. otro, Elliot, es que a propósito de lo que estabas hablando, la otra vez tuve la posibilidad de ver una película de una historia real que pasó hace mucho tiempo, ¿ah? Ok. No me acuerdo muy bien cómo se llama, creo que era, pero algo de Sugar, del señor Sugar, algo así era. Bueno, la cosa es que eh, este hombre llegó a tal estado de concentración inspirado por otro personaje de la antigüedad, ¿ya? Ok. Ok. Y llegó a tal estado de concentración que en el caso de él, digamos, llegó un momento que empezó a tener mucho dinero porque logró concentrarse tanto que empezó a ir a los casinos, ya, a Ajá. los centros de apostación y se concentraba, pero no solamente logró concentrarse, sino que en esa concentración su objetivo era lograr visualizar con los ojos cerrados, o sea, con el Ajá. ojo espiritual. Ajá. Entonces, él se fue a los casinos y se concentraba un rato, lograba ver lo que había y ganó mucho dinero con eso. Y llegó un momento en que él dijo, pero es que no tiene sentido, ¿para qué quiero tanto dinero? Entonces él decidió dar ese dinero a otros. Mm. Y, y con el tiempo se dio cuenta que también era una pérdida. Entonces empezó a fundar institución para ayudar a la humanidad. Bueno, el punto es que me recordé de eso que tú dijiste, porque él tuvo una voluntad férrea de Así es. querer lograr, ¿no es cierto?, conectarse. Así que eso quería, era Ajá. Muy mi bien. aporte. Ahora, hay gente que ya ha desarrollado, sea en esta vida o en vidas pasadas, la voluntad. Acuérdense que la voluntad es un músculo, ¿no? Lo comparamos perfectamente con un músculo, la voluntad. Cuando aprendes a utilizarla, cada vez la vas a usar mejor. Y aunque ya llegues en un punto en que ya estás haciendo tus primeros manejos de voluntad, te vas a dar cuenta que cada vez la puedes usar más. Y ahora imagínense ustedes qué sucederá con un ser humano que ya creó sus cuerpos, sus 5 cuerpos inferiores y llega a desarrollar allá el cuerpo de la voluntad. Cuando la voluntad ya no es, se maneja solo desde los niveles allá microscópicos que la tenemos. Nosotros tenemos 2 centros de la voluntad aquí en los hombros. Desde el nivel microscópico se maneja nuestra fuerza de voluntad, imagínense. ¿Cómo será una persona que ya creó todo el cuerpo de la voluntad para actuar en el sexto reino sin restricciones? ¡Wow! Eso ya es una capacidad de manifestación completa. Por eso es que cuando tú creas el cuerpo causal, es cuando ya se te da el don de la palabra y después te conectas con el cuerpo que sigue, que es cuando ejerces la voluntad para crear de acuerdo a las normativas y de acuerdo a los lineamientos del universo. Porque los seres humanos en nuestro estado dormido en el que estamos, nos llegan a dar la capacidad de crear y lo que hacemos es crear distorsiones, crear cosas que generan deudas y karmas. Entonces, somos bastante irresponsables todavía con lo que creamos, por eso la capacidad de crear no la tenemos. Pero si tú llegas a conectarte con Budic, aunque no tengas creado tu cuerpo de la voluntad, ni el cuerpo causal, si tú te conectas con Budic y llevas tu propósito hasta allá, ya solo con eso, con la inspiración que recibes, es mucho lo que puedes transformar en tu vida con una simple idea, con una sola idea. Ahora, si se logra tener la disciplina suficiente para que tu meditación, ojo, esto no tiene que ser en el mismo día, una idea bien trabajada puede requerir un tiempo, ¿no? O sea, no estoy hablando de que todo esto suceda en una tarde o en una mañana de meditación, es una tarea constante, es una tarea de disciplina. Si tú logras llegar al punto en el que te conectas con este séptimo centro acá, Atman, te conectas con Atman, ahí entonces te vas a encontrar que después de la inspiración vas a pasar a algo que se llama el acierto. Ojo con esto, miren.
Vuelvo y repito, tengo la idea aquí manejada con la mente. Me empeño en esa idea y la mantengo constante en mi aquí y en mi ahora. Logro llevar esa idea con meditación o después verás que se puede con otros ejercicios hacia Budi. Allá sucede la inspiración. Veo muchas posibilidades de mi idea, pero a pesar de ver tantas posibilidades, no todas son las mejores, no todas son las más eficientes. Si llego a conectarme con el nivel de Atman, que es el del acierto, ahí es donde sucede algo magnífico. Y es que de todas esas posibilidades de la inspiración, elijo una o dos que son las que efectivamente pueden ser manifestadas en la realidad y lo hago con voluntad. Cuando la gente habla de manifestación y de saber pedir y de hacer que las cosas vengan aquí al mundo tridimensional, fíjense ustedes que la mayoría de la gente no está mirando los mecanismos que hacen que esto se manifieste. Te enseñan métodos que tienes que dibujar, que tienes que escribir, que tienes que enfocarte, que tienes que concentrarte para manifestar las cosas, pero no están siendo partícipes del proceso. Es decir, fíjense que mucha gente te enseña a manifestar y enseña a otros a manifestar, pero siguen haciéndolo de una forma dormida. Tú debes manifestar las cosas, pero participando del proceso, porque se trata, esto que estás estudiando aquí, este conocimiento objetivo, consiste en que dejemos de actuar mecánicamente, dejemos de ser robots. Se trata de que participemos del proceso. Si tú vas a donde Woody y miras las cosas allá, y si vas a donde Atman y miras las cosas allá, te das cuenta de las causas, la sabiduría que realmente produce los efectos en el mundo tridimensional. De eso se trata, de entender cómo están funcionando las cosas en todos los niveles. Acuérdense que cuando ustedes aceptaron venir al proyecto Tierra, ustedes vivían allá en unos mundos muy lindos, ustedes vivían por allá en unos mundos perfectos, con mucha paz y armonía, pero ustedes eran conscientes de que tanta paz y tanta armonía y pocos desafíos hacían que uno evolucionara muy lento. Por eso todas estas almas valientes que estamos aquí en este planeta, aceptamos irnos a un mundo en el cual había unos desafíos muy grandes y muy fuertes, basados en nada menos que en la dualidad. Y además teníamos que conocer una cosa bárbara, que era conocer el mal, ¿no? Mejor dicho, este mundo tenía todos los desafíos perfectos para que se dé un avance espiritual muy rápido. Entonces, cuando nosotros nos comprometimos a venir acá, se nos advirtió que la idea no es quedarse en los desafíos ni gastando energía en prestarle atención a los desafíos, sino empezar a trascender sobre esos mismos desafíos, ¿no? Esa es la idea. Y se nos pide, entre otras cosas, que llegues a ser capaz de entender esta realidad en los 7 niveles dimensionales, que no te quedes en un nivel dimensional, porque si siempre te vas a quedar en la tercera dimensión, desde ahí vas a juzgar, desde ahí vas a sufrir. Pero si tú logras ser capaz de abrir todos tus 7 ojos, todos tus 7 pares de oídos, en todos los 7 niveles dimensionales, y aún mejor, crear todos tus 7 cuerpos, pues entonces tú vas a tener un pleno entendimiento, un pleno aprovechamiento de estos desafíos de este mundo tan complicado que tú mismo escogiste como prueba complicada, como proyecto complicado, pero que tenía su objetivo y tenía su gracia. Ahora, no vamos a hacer nada de eso si no aprendemos a tomar nuestra conciencia y centrarla en la acción. Volvemos otra vez a la definición de concentración. Coger la conciencia y centrarla en la acción. Entonces, fíjense con todo eso que expliqué de irse a Budi, de irse a Atman, que tú puedes, teniendo una idea aquí en el mundo tridimensional, tú tienes una idea, tienes un objetivo. Si tú vas, subes, no le pidas a alguien el favor de que te lo baje. No hagas eso, sino tú mismo vas y subes y agarras esa inspiración. Vas y agarras eso que llamamos acierto. Los bajas y los traes aquí y los unes a tu propósito. Y lo haces bien porque al subir allá vas a ver mucho mejor las cosas. Y lo haces acá. Entonces tú empiezas a agarrar elementos de conciencia que no están normalmente asequibles, que están normalmente aislados y lejanos, los estás agarrando y los estás poniendo en la acción. Estás tomando conciencia y la estás centrando en la acción. ¿Ya? ¿Se entiende qué es concentración? No es solo enfocarse, es que uno tiende a usar la palabra concentración para me quedo mirando en un solo punto, pensando en una sola cosa y no me dejo desviar. No, no es solo eso. Es ir a agarrar trozos de conciencia que están desconectados de mi realidad inmediata y traerlos a mi realidad presente.
Esa es la concentración, centrar conciencia en la acción. Acuérdense de una cosita para que facilitemos un poquito el entendimiento del tema de hoy. Cuando se decía que nosotros los seres humanos estamos desconectados del cielo, es decir, de estos dos centros, y estamos permanentemente conectados a la Tierra, es decir, a los 5 centros inferiores, es porque nosotros los seres humanos tenemos 3 cerebros. Nosotros, hay que entender qué es la palabra cerebro. A ver, cerebro es el traductor de una fuerza que se está moviendo ahí alrededor tuyo. Tú, aunque no lo sepas, no estás solo en el plano tridimensional. Tú estás moviéndote en el mundo mental, solo que no lo es. Y de ese mundo mental, una parte, una fracción de la información entra por tu centro intelectual inferior, que es el que está en el corazón, atrás del corazón, en la columna vertebral. Y buena parte de lo que entra ahí lo toma tu cerebro y lo interpreta. Y por eso creíamos que era el cerebro el que era el que controlaba la mente, cuando en realidad no es así. Realmente la mente es del plano mental, el contacto, el link con la mente es el centro intelectual inferior y el cerebro es un intérprete. Entonces tenemos un cerebro intelectual que es capaz de centrarse allá en la parte precisamente intelectual. Tenemos un cerebro emocional que también puede agarrar cosas del plano mental, pero llevarlas a esas sensaciones, ¿no? Cerebro emocional. Y tenemos un cerebro, ojo con esto, un tercer cerebro que está conformado por la parte motora, instintiva y sexual. Entonces, él tiene su función distinta. Él agarra las cosas y las enfoca de una forma distinta. Si ustedes miran los gatos y los perros que ustedes tienen en casa, ellos no tienen los 3 cerebros. Ellos tienen solamente 2. Ellos no tienen el cerebro intelectual. No significa que el perrito no sea capaz de pronto de hacer algunos cálculos básicos, porque sí puede llegar a hacerlos, pero no es tan constantemente haciendo funciones intelectuales como nosotros, que nos la pasamos todo el tiempo haciendo cosas intelectuales, pero normalmente enfocadas a pérdida de energía, porque estamos muy en el pasado y en el futuro y no en el presente. Si tú te devuelves más allá del perro y del gato y te vas a mirar a los elementales, acuérdense que nosotros, cuando firmamos el contrato, en el contrato decía que tú no podías llegar aquí como un ser humano de una vez, porque te enloqueces con toda esta sociedad humana tan compleja. Tú tenías que tener una preparación allá en tu alma que tenía que darse en reinos anteriores para que cuando llegues al humano estés muy bien preparada, preparado. Entonces, acuérdense que cuando estuvimos en el reino elemental, antes del vegetal, antes del humano, antes del animal, allá en el reino elemental, allá teníamos un solo cerebro. En el reino elemental teníamos únicamente el cerebro sexual, instintivo, motriz. No más, no había más. Luego en el reino vegetal y animal se desarrolló el segundo cerebro, el emocional. Y luego en el reino humano se te dio el cerebro intelectual. Tenemos 3 cerebros. Entonces uno tiende a pensar que el cerebro es solamente el órgano físico, cuando en realidad es un elemento interpretativo y que de ahí conduce a tu realidad, a cómo percibes la realidad, cómo estás viendo y cómo estás actuando, ¿no? Eso es un cerebro. Eso es lo que está haciendo el cerebro. Bueno, entonces, nosotros normalmente estamos pensando de forma mecánica. Acuérdense que todos los yoes que tú tienes, todos los yoes que tú tienes, que son millones, ellos allá en el centro emocional inferior, ellos allá, perdón, en el centro intelectual inferior, ellos allá piensan. En el centro emocional, ellos allá sienten. Pero cuando ellos se logran conectar bien a estos centros, ¿qué pasa? Que lo que ellos quieren sentir, eres tú quien lo siente. Entonces, fíjate con qué cerebro estás manejando tu realidad. Ah, yo siento aquí en el mundo, yo pienso aquí en el mundo, yo hago, yo creo, pero no nos damos cuenta que alguien está pensando por nosotros, alguien está sintiendo por nosotros, alguien está creando por nosotros. ¿Sí? Ahí es donde está el gran desafío que tenemos de momento, ser capaces de diferenciar
que otro siente, piensa y actúa por mí o cuando siento, pienso y actúo yo. Y es muy difícil diferenciar esas dos cosas, muy difícil. Bueno, si ustedes recuerdan, hay algo que hemos nombrado bastante aquí a lo largo de nuestro curso y es la importancia del corazón y centrarse en el corazón. Por ahora, por ahora, nosotros tenemos una parte divina conectada con nuestro cuerpo. Sabemos que hay una parte divina que está conectada con nuestro cuerpo, pero esa conexión se da aquí en el mundo tridimensional. Sí hay una parte divina existiendo. O sea, no es que la parte divina esté totalmente fuera. Allá en otros reinos superiores, sí hay un punto, sí hay una parte de la divinidad que está manifestada constantemente, materializada en el plano físico. Y así sea solo una parte de la divinidad, así sea solo una fracción, tenemos que prestarle atención. Porque imagínate, toda la vida nos hicieron creer que la parte divina está allá y la parte física está allá y hay una desconexión, ¿ok? Pero si a uno le dicen que la parte divina logró materializar un puntico, una partecita en el plano físico, pues hay que ir a donde está esa parte divina manifiesta. Lógico. ¿Y cuál es? El átomo nous. El átomo nous en el corazón. A más logras tú centrarte en tu corazón. No pienses en el corazón solamente como el órgano que late, no. Céntrate en la parte espiritual, que es un punto que está allá en el ventrículo izquierdo, arriba. Allá va, hay una parte, hay un punto que es un pequeño planeta. Acuérdense que el tamaño no importa, ¿no? En asuntos espirituales el tamaño no importa. Una galaxia puede tener el tamaño de un dedo. En el mundo espiritual las cosas, allá no hay el espacio-tiempo como acá. Aquí tenemos un planeta que es nada más y nada menos que se le conoce como el planeta arquitecto. Es el planeta que tiene toda la fuerza y la información para llegar a construir como debe ser tu Adam Kadmon, tu cuerpo como debe ser completo. No somos más que una imagen de ese modelo de cuerpo perfecto que se llama Adam Kadmon. Sí, tenemos dos brazos, dos piernas como el modelo Adam Kadmon, un tronco, una cabeza, pero no ejercemos ninguna de sus funciones ni tenemos todas sus propiedades. ¿Cómo llegar a tener todas esas propiedades? Todo eso está almacenado en el átomo nous. El átomo nous, una vez que tú comiences con el manejo de las fuerzas que ya estás entendiendo en este curso para transformar tu cuerpo, una vez que empieces a eliminar ego, empieces a hacer nacimiento, empieces a hacer trabajo con los demás de inspiración, todas esas fuerzas empiezan a transformarte a ti y esa transformación va sucediendo de acuerdo a las directivas que están en el átomo nous. Pero el átomo nous no solamente es el archivo de los planos del diseño Adam Kadmon, que eso ya es mucho decir. También dentro de ese átomo nous hay materializada, bajada al plano físico, una parte de tu divinidad, una parte de tu 3%. De modo que aquí viene algo importante, el 3% libre que tú tienes, que es divino, que es superior, no todo está ya desconectado, una parte está materializada aquí. Y esa materialización implica varias cosas, que si tú te acercas, si tú logras que tu atención, si tú logras que tu naturaleza, que tu concentración, que tu acción, si tú logras que tú, como ser, te acerques a ese átomo nous, si tú te acercas al átomo nous, mientras más tiempo estés cerca de él, más influencia divina vas a encontrar en todo lo que estás haciendo. Tienes más acierto, tienes más inspiración, y eso es fantástico en un mundo tan caótico como este. ¿Cómo me acerco al átomo nous? Cada vez que hable, debo tratar, no es fácil, no es fácil, debo tratar de hablar desde mi corazón. Debo tratar de sentir desde mi corazón. Debo tratar de actuar desde mi corazón. Ah, pero es que estoy barriendo el piso. ¿En este momento tiene sentido? Sí, todo hay que hacerlo desde el corazón. Si tú haces una cosa que se te enseñó aquí en este curso,
que es el belilín, ¿recuerdan el canto del belilín? No es solamente para el momento de hacer un cierre, ok, listo, sabes que sí. Mira cómo será de fuerte el átomo nous, que si con belilín te acercas a él y te concentras durante los 40 segundos que dura ese canto, se expande tu aura enormemente hasta el tamaño de una casa. ¿Qué pasará si varias veces al día retornas a tu corazón? ¿Y qué pasará con aquellas personas que ya están habitando constantemente en su corazón? Que no es cualquier persona, obvio. Para llegar a eso tenemos que hacer un trabajo de transformación bien grande. Hay personas que ya están constantemente en su corazón. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hago el belilín y recuerdo que dentro del belilín dice, quiero estar junto a ti? Que el átomo nous en la literatura esotérica se le conoce como el elemento de salvación o el ánfora donde se guarda lo creador. Por eso dice ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Ojo, el materialismo no es solo que alguien venga a hacer algo indebido contra ti. Eso no es solo materialismo. Materialismo es cuando yo me empiezo a identificar todo el día, día a día, segundo tras segundo, en esa línea del tiempo llena de segundos. Cada segundo estoy identificado con algo del mundo material. No vamos a abandonar el mundo material porque nuestro compromiso es venir a entenderlo, pero trascender a través de él. No voy a abandonar el mundo material, pero no dejar que el materialismo tenga fuerza sobre mí. Entonces, ustedes se van a encontrar que cuando las personas están en este trabajo del despertar, si ustedes están junto a una persona de estas, se van a dar cuenta que están haciendo belilín, el canto del belilín, muchas veces al día. Ahora, no es el único canto para acercarse al corazón que se le dio a la humanidad. Hay otros. Claro, esto no es una vitrina, este curso donde vamos a mostrar todos los cantos o todos los mantras o todas las oraciones o todos los elementos de ejercicio de conciencia para acercarse al corazón porque nos desviamos del curso. No, aquí se les da uno o dos. Practiquen ese uno o dos. Algún día puede que descubran otros, úsenlos también. Pero céntrense en el corazón. Concentren la conciencia en la acción. Vayan, viajen. Ustedes son unos viajeros. Ustedes no se imaginan desde qué parte del universo viajaron para llegar acá. Ustedes son unos viajeros. Ahora la invitación es, no se vayan a viajar fuera. Viajen dentro. Viajen y tomen partículas de conciencia superiores. Bájelas. La voluntad permite eso. Céntrelas en su propósito de acá. Centre la conciencia en la acción. Conéctese más seguido, más veces al día con el corazón. Conéctese 6, 7 veces al día con su corazón. No se deje llevar tanto por el pasado o por el futuro. Y cuando vaya a hablar, y cuando vaya a sentir, y cuando vaya a actuar, trate de hacerlo desde el corazón. Ya, eso era todo. Eso era todo. Concentrarse. Y en el título de la clase de hoy hablábamos de relajación. Relajarse, no me refiero al ejercicio de relajación de cuando cierras tus ojos, vas a hacer una práctica espiritual y empiezas a tener cierta disposición en tu cuerpo. Ese es un tipo de relajación, pero es que aquí estamos hablando de otra relajación y es la de romper tensiones. Si tú tienes un pensamiento que te está preocupando, tú estás bajo tensión. Y a veces no es uno, ¿cierto? A veces son 15 pensamientos que están dándonos vueltas ahí y estamos en una tensión mental. Y resulta que también tenemos deseos, ¿verdad? Entonces, uno está haciendo su diario y uno tiene su vida, pero está deseando cosas, deseando que pasen o que dejen de pasar. Uno está, ¿se acuerdan cuando vimos en una clase los estados y los eventos? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Los estados y los eventos. Uno permanece en un estado. O sale de ese estado y pasa a otro. Uno está en un estado que normalmente no es la realidad, es un estado creado. Me meto dentro de una realidad falsa. Esos estados generan tensión. Y ni hablar de las charlas interiores. ¿Se han dado cuenta que todo el día estamos hablando? Todo el día estamos hablando con nosotros mismos. Y dentro de ese hablar con nosotros mismos, eso estamos juzgando, estamos arreglando el mundo, eso estamos recordando lo que pasó, preocupados de lo que va a pasar, todo el tiempo hablando, 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 y generamos tensión. Romper las tensiones
es relajarse. Romper las tensiones de preocupación, pensamiento, deseo, estado interior y charlas interiores es relajarse. No me refiero al relajarse de acostarte en el sillón, cerrar tus ojos. No hablo de ese relajarse. Hablo del ejercicio que se debe hacer todo el día cuando detectas las tensiones. Y eso hace parte. ¿Con qué se detectan? Con la autoobservación. Entonces, fíjate que todo lo que nombré, preocupaciones, pensamientos, deseos, estados y charlas interiores, ¿quién anda haciendo todo eso? Pues nuestros falsos yo. Nuestros falsos yo son los que andan en esa tarea todo el día de tenerme con preocupaciones, con deseos, con pensamientos y me meten en un estado y me ponen a hablar solo. Esos son falsos yo. Si yo los autoobservo, los elimino y todo el día tengo que estar en la labor de Madre Divina, elimíname ese yo. Y tú ya sabes cómo es el ejercicio. Te ves a ti mismo en una fracción de segundo. Al principio toca concentrarse, pero con práctica lo haces muy rápido. Mírate tú mismo allá haciendo, estando tenso, estando preocupado, estando criticando lo que sea, mandas fuego, es necesario que mandes fuego desde tu centro motor o desde tus manos o desde tu pecho, no te preocupes, manda un fuego que queme a esa versión de ti que no es una versión real para que después o al mismo tiempo o después, a veces no necesariamente sucede en tiempo real, tu Madre Divina, allá en la dimensión que corresponde, vaya y haga con esa energía que entregaste y con ese propósito que diste, vaya y haga la eliminación final de ese falso yo. Libere a la budata, a la partícula de conciencia que está atrapada dentro de ese falso yo de estar hablando todo el día, de estar preocupado, de estar en pensamientos, de estar pensando, de estar deseando. Ella lo libera. Esa partícula va a viajar por tu columna vertebral cuando hagas nacimiento, va a llegar aquí a Budi, aquí Júpiter le va a dar, Júpiter, que es otra partícula de conciencia encargada de ayudarnos, le va a dar el despertar. Va esa partícula de conciencia, va a recordar quién es, quién era, de dónde vino y para dónde va, pero ahora tiene una sabiduría tremenda a partir de la experiencia de cuando duró esos cientos o miles de años atrapada en ese defecto que acabas de eliminar y ahora tienes un soldado más que te va a ayudar dentro de la batalla del despertar. Fíjense cómo hoy les he dicho lo mismo que he repetido indefinidas veces en otras clases, solo que con un punto de vista diferente. Hoy estamos aprendiendo a concentrarnos, traer conciencia a la acción, centrarte en tu corazón, no abrir el pico, no abrir la boca si no vas a abrir, si no vas a hablar desde el corazón. No sentir, no te permitas pensar, no te permitas sentir si no lo estás haciendo desde el corazón. Si el que está pensando es tu ego, elimina. Si el que está sintiendo es tu ego, elimina. Si el que está deseando es tu ego, elimina, elimina, elimina. Tienes el poder de modificar, modifica. Eres un ser co-creador. Pero uno siempre pensó que cuando le decían que está hecho a imagen y semejanza de Dios y que uno era un co-creador, era para crear cosas allá afuera en el mundo material. Sí, algún día llegarás a eso, tranquilo. Ya llegarás cuando tengas tu cuerpo causal a crear cualquier cosa en el mundo físico o en los demás mundos. Pero ahorita tu transformación es interior, interior. Esa es la primera fase por la que tenemos que pasar, transformarnos adentro. Listo. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo está entendiéndose la clase? ¿Fue claro el tema? ¿Se entendió? ¿Les ayuda a comprender un poco más su propia naturaleza? Ana María, adelante, cuéntame. Buenos días, Muy buenos días. Elliot. Entonces, si se hace todo el proceso de muerte, pero si no se hace el proceso de nacimiento, no voy a tener ese soldado al lado mío, solamente lo voy a liberar, pero no lo voy a traer a mí. Bueno, resulta que las partículas de conciencia no son todas igualitas, es decir, no es como una máquina que imprime sellos y que todos salen iguales, no, todas las partículas de conciencia son distintas. Si ustedes recuerdan, he nombrado que las que están libres, las del 3%, hay unas que están a nivel angélico, porque tienen funciones que solo pueden ejecutar en ese nivel de conciencia. Hay otras que están de nivel arcangélico, etcétera. De ahí para abajo también tenemos unas a nivel funcional, que son las que hacen que funcionen las células de nuestro cuerpo. Tú tienes muchas chispitas de conciencia que no están atrapadas por el ego, pero que tampoco están en los reinos superiores, que están aquí en tu cuerpo, se conocen como las chispas de conciencia funcionales. Las que hacen latir el corazón, las que hacen que funcionen las sinapsis de tu cerebro, las que hacen que funcione hasta un músculo para mover una parte de tu cuerpo, las funcionales. Hay otras partículas de conciencia que son las que ya están propiamente en el ego y esas que están en el ego no son todas iguales.
Hay algunas que por el solo hecho de liberarlas ya está garantizado que un periodo de tiempo después, nunca es instantáneo, tú no liberas una hoy y tienes sabiduría hoy, eso no pasa, no. Tú las liberas, tú eliminas y hay una gran cantidad que van a dirigirse a Budi y van a ser despertadas. Esas suelen ser la mayoría. Mira qué bonito, Ana María, suelen ser la mayoría. Pero hay otras que no pueden ir de forma automática hasta Budi porque tienen un peso atómico muy grande, porque llegaron a tener mucha fuerza, porque son esos grandes defectos que uno alimentó durante vidas y les dio muchísima energía y son muy grandes y muy pesados, que aunque los elimines y que aunque liberes esa chispa, no va a poder llegar en automático acá. Esa deberá llegar a través del proceso de nacimiento al mismo tiempo, es decir, se aprovechan las corrientes ascendentes por la columna vertebral y ella va a llegar al mismo tiempo que tú estás enfocada en hacer el proceso de subir el fuego por la columna. Digamos que ahí hay como un ascensor que le ayuda a ella a subir. Entonces, si no se hace nacimiento, que es la pregunta que tú me estás haciendo, tienes la maravillosa oportunidad de que el 50% de las partículas de tu ego pueden llegar a despertar, pero el otro 50% que ya son de un peso mayor, esas sin nacimiento no pueden recobrar conciencia, aunque sí las dejarías, eso es lo maravilloso, las dejarías en un punto en el que ya no están trabajando para el defecto. Por eso se dice que cuando una persona tiene una restricción del 50, ¿se acuerdan que hemos hablado de la restricción del 50? Personas que no quieren hacer trabajo con pareja, porque hay personas que aunque puedan, no quieren. Ok, se respeta. Hay personas que no tienen su aparato sexual funcionando bien, ya sea por una deformidad, porque lo intervinieron con una cirugía, por la razón que sea, o una enfermedad del aparato sexual. Si no se puede hacer nacimiento junto con tu pareja, entonces solo llegarán al despertar 50% de las partículas que liberes. Si tú liberaras prácticamente todo lo que esté a tu alcance en el ego, llegarías a un desarrollo de conciencia del 50%, que no es nada despreciable. Estamos hablando de una cifra gigantesca. Estamos hablando que si un ser humano promedio ronda el 3-4% de conciencia libre y 96-97% de atrapada, llegar a encontrarte con una persona o tú mismo llegar al punto de tener 50 liberada y 50 atrapada, estamos hablando de una cifra gigantesca. Son personas que son increíblemente conscientes y sensibles. Estamos hablando de personas que pueden llegar a ayudar a moldear este planeta. Personas que son increíblemente útiles para el gobierno planetario y que sin duda van a tener una gran cantidad de funciones impuestas por aquel. Pero el resto de trabajo requiere el proceso de nacimiento, requiere la perfección del cuerpo a través de alcanzar el modelo Adam Kadmon con el trabajo de transformación atómica, con la creación de los cuerpos, con el encender la Kundalini, con la manifestación de la Madre Divina aquí en el cuerpo, bueno, etcétera. Acuérdense que este proceso de nacimiento con la pareja tiene varias tareas, realmente cumple varias funciones, ¿no? Recuerden ustedes que una de las funciones es reemplazar los átomos terrestres por átomos solares, lo que permite que la Madre Divina ya no se manifieste únicamente en el átomo nous. Por ahora tenemos un átomo que es manifestación de la divinidad, lo decía hace un rato, sino que ya va a llegar un momento en que tienes muchos átomos que son manifestación de la divinidad. Entonces, obviamente, tu naturaleza va a cambiar, es lógico. Y vas a manifestar cosas diferentes, y vas a actuar diferente, y tu sensibilidad es diferente, y puedes estar actuando desde diferentes niveles. Nosotros aquí estamos actuando desde el nivel tridimensional con nuestros 3 cerebritos. Nuestros 3 cerebritos andan interpretando lo que pueden. Recordemos para las personas que llegaron después, tenemos 3 cerebros. Uno es el intelectual, que es el que creíamos que era único, pero resulta que también tenemos un cerebro emocional, encargado, al igual que el intelectual, de interpretar lo que está a nuestro alrededor, que muchas veces viene desde los reinos invisibles. Y tenemos el otro, que es el cerebro motor, instintivo, sexual. Entonces, cada uno interpreta las cosas como puede, pero cuando tú expandes no solo tu conciencia, sino que además perfeccionas tu cuerpo y creas la parte faltante de tu cuerpo en los otros niveles dimensionales, pues entonces descubres que empiezas a interpretar un mundo de realidad que por el momento está invisible para la mayoría,
pero ya la estás viendo y ya cuando uno ve las cosas, ya las cosas cambian, ¿no? Tú ya empiezas a interpretar las cosas que estás viendo. Es supremamente diferente. Y actúas en esos niveles dimensionales. Ahorita no podemos actuar sin un desdoblamiento. Voy, actúo en el astral un poquito con mi cuerpo astral que es un embrioncito. En el mental me muevo con el embrioncito. Ah, voy a hacer una meditación, me subo al causal o me subo al de la voluntad, me subo a donde voy y veo a Atman, trato de obtener esa inspiración, ese acierto, lo puedo lograr hasta cierto punto. Pero cuando yo ya tenga conectado mi cuerpo átmico, tenga creado mi cuerpo causal, tenga sus cuerpos allá, ya no necesito hacer ese esfuerzo tan terrible de subir hasta allá y manejar una idea, sino que ya voy vivo en ese mundo y lo que hago es ver cuántas miles o millones de ideas bajo para perfeccionar este universo en el que vivo, ayudar a esta humanidad que son mis hermanos y hacer que se manifieste una divinidad acá que el mundo la está necesitando. Acuérdense que en las religiones se nos enseñó que a Dios lo alcanzábamos tras la muerte. Si te portaste bien, vas a la diestra de Dios Padre. Aquí se rompe totalmente ese concepto y resulta que lo que tú haces es crear un envase que permita que Dios viva en ti para que pueda Dios estar en el mundo. No quiere decir que Dios no esté en todas partes. Lo que queremos decir es que necesita a través de nosotros cómo manifestarse concretamente para que no se violen ciertas leyes. A veces hay manifestaciones de lo divino por ahí, suceden milagros, hay excepciones, pero en el diario vivir eso no está pasando. Para que suceda en el diario vivir hay que tomar la divinidad, traerla y manifestarla. Y tú no puedes meter algo tan poderoso dentro de un envase tan frágil porque lo rompe. Necesitas crear un recipiente nuevo para que se manifieste todo eso. Entonces, fíjense cómo toda la realidad nos está cambiando, todo el concepto de todo nos está cambiando. Y hoy la clase, que repito, el título de la clase de hoy es concentración y relajación. Si tú te concentras con conciencia centrada en la acción y si tú relajas tus tensiones, que ya las nombrábamos, qué preocupación, qué deseo, qué pensamiento, qué estado interior o qué charlas interiores, si tú estás trabajando en concentración y relajación, vas por buen camino para empezar a hacer las modificaciones de realidad, que es lo que buscamos hacer. Siempre la gente pensó que el desarrollo espiritual era apuntar a una dirección allá arriba, hacia el cielo, para volar más lejos, como sacar un par de alas e irse volando. Eso era la perfección espiritual. Y nadie se da cuenta que no se trata de salir huyendo, se trata de traer la perfección al mundo. ¿No queremos un mundo más perfecto? ¿No queremos un universo más perfecto? Hay que perfeccionar la creación. Dios nos dio una creación, pero tenemos que terminar de crearla, porque somos co-creadores y eso se logra bajando la divinidad. Y tú eres el medio por el cual baja esa divinidad, punto. Eso es. Bueno, ¿hay algún otro aporte? ¿Algún otro comentario? ¿Fue clara la clase? ¿Les gustó? ¿Se sintieron bien? ¿Fue clara? No quiero que haya esa sensación de que se hablaron cosas complejas y al final uno no entiende de lo que se habló. Qué bueno, gracias. Con las manitos. Me encanta. Listo. Entonces, espero que esto les sirva para su reflexión, les sirva para su crecimiento y, por favor, pónganse a dedicarle tiempo al corazón. Váyanse al corazón varias veces al día. Al principio serán 5, serán 6, serán 7 veces. Váyanse al corazón, vayan para allá. Váyanse al corazón. Métanse al corazoncito. Cada vez que uno se acerca a su corazón, interpreta mejor, actúa mejor, piensa mejor, deja de cometer tonterías. Acérquense al corazón. Hagan belilín varias veces al día. Háganlo. Chao. Descansen. Disfruten su fin Chao, de semana gracias. con la Gracias, gente que Elio. quieren. Muchas Chao, gracias, chao. Elio. Con Chao gusto. a todos. Chao. Gracias, Elliot. Bye Con bye. mucho gusto. Bye, bye.